Eh, Mucho gusto. Voy a darles a conocer eh, el tema Revolución del 20 de octubre de 1944. Sabemos de que esta es una fecha muy importante en nuestro país. Es cuando se inicia un cambio trascendental para la vida de todos los guatemaltecos y se inicia gracias a la intervención de un grupo de personas que deseaban el bienestar para todos y no el bienestar para un grupo. La revolución de 1944 es la ruptura de un sistema absoluto donde se termina el poder de la oligarquía y se da inicio a una era donde todos buscan el bien común. Vemos también de que se da el decreto 900, que no es más que la reforma agraria, y en la reforma agraria lo que se pretende es que todos tengan un pedazo de tierra para trabajar, terminar con los latifundios y que las personas del campo puedan tener un terreno donde trabajar, donde cultivar, donde agenciarse de fondos para tener un mejor nivel de vida. Se logra el proceso de la reforma agraria, en donde se lograron comprar esas tierras que eran grandes extensiones y se iniciaron la repartición a las personas, a los campesinos de las tierras que demandaban. Parte de este proceso se dio en los departamentos de Huehuetenango, en Chancol, en la costa sur, donde se les entregó un título de propiedad a cada uno de ellos, donde se identificaba que ya eran dueños de estas propiedades. Para poder realizar todo este proceso de entrega de tierras a los campesinos, se formó los comités agrarios locales, los cuales tenían por visión informar y darle a conocer a los campesinos cuál era el proceso y cómo se estaba realizando la entrega de estos títulos. Se tuvo una organización y también hubo una persona encargada de parte del gobierno para entregar los títulos a cada persona beneficiaria de las comunidades. También dentro de estos comités, ellos tenían el liderazgo y más que todo, ellos daban la información a la población sobre cómo era de que se iba a estar trabajando y qué procesos se tenían que seguir para que ellos fueran dueños de estos terrenos. También con el reparto de las tierras, se forma el Departamento Agrario Nacional, el cual era el que llevaba el registro de los títulos que se les entregaban a los pobladores sobre sus terrenos, sobre la propiedad a la cual ellos se les entregaba y que ellos ya podían hacer uso de la misma para construir sus casas y tener mejores construcciones y para poderlas sembrar y poder cultivar.
También se crea el Departamento de Agricultura, el cual tiene como propósito brindar asistencia técnica a los campesinos para que ellos pudieran desarrollar sus siembras, brindarles esa asistencia desde que ellos iniciaban a cultivar el terreno, la forma de cómo sembrar, también qué proceso se tenía que seguir durante el establecimiento de las siembras hasta llegar al proceso de las cosechas y ver que esos agricultores pudieran tener ganancias y no pérdidas en su producción. También se tenía la visión de que para que ellos pudieran producir, se les tenía que brindar un apoyo económico. El apoyo económico se daba como un respaldo para los campesinos, para que ellos pudieran sembrar y también tener el levantamiento de esas cosechas. Este apoyo fue dado, o podríamos decir que fue fiscalizado por medio de un banco. El Banco Crédito Hipotecario Nacional era el encargado de brindar estos créditos a los campesinos para que ellos pudieran tener un mejor cultivo y apropiarse, ¿verdad?, de todo lo necesario para el proceso de su cultivo y cosecha también. Después de la entrega de los títulos a cada uno de los propietarios, los paisajes que se veían antes de las tierras ociosas ya no se veían. Ya era un nuevo panorama, un panorama donde las grandes parcelas ya eran un fruto, ¿verdad? Ya veíamos ese cambio, como ya eran parcelas de maíz, de algodón, de trigo, de arroz, de caña. Esas tierras ya mostraban el esfuerzo de los agricultores para salir adelante. Era un esfuerzo conjunto que hacían ellos, demostrando que sí podían trabajar estas tierras y que esas tierras que antes eran improductivas, ahora eran productivas y estaban generando una economía no solo para el campesino, sino también para el país. Dentro del discurso del presidente Jacob Arbenz, él se planteó 3 objetivos claves para su gobierno. Él tenía claro qué era lo que él pretendía alcanzar durante su gobierno y el primero era convertir a Guatemala de un país dependiente a un país independiente. Él no quería ya que estuviera bajo el orden o régimen de otros países. También el de la economía semicolonial, convertir al país económicamente autosuficiente. Y esto lo vemos que él lo lograba porque él tenía una visión muy amplia. Él veía que Guatemala era posible hacer todo lo que él se proponía porque están las bases fundamentales para poder sacar a nuestro país adelante. El otro era transformarlo de un país atrasado y de una economía predominantemente feudal a un país moderno. Y todo esto se estaba logrando con el esfuerzo del trabajo que él estaba haciendo con su equipo. Y entonces vemos de que Guatemala avanzó, Guatemala fue próspera, Guatemala fue un país de la primavera y por eso vemos de que él sí tenía claro en su gobierno qué pretendía realizar. También es importante conocer que dentro de este proceso se dio lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1945, en donde se concluyó con los siguientes avances.
la separación de los poderes del Estado. Ya cada uno tenía su propio mandato. Vemos que se dividieron en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. La autonomía de la Universidad de San Carlos, que es desde ese entonces que vemos de que ellos ya tenían la autonomía, se finaliza con el trabajo forzoso y de la prisión de ir por alguna deuda, ¿verdad? También vemos la parte fundamental, que la mujer ya es tomada en cuenta como ciudadana y ya tiene el derecho de votar. Entonces vemos que en 1945 se dan ya nuevos derechos y beneficios que vemos que hasta hoy en día se siguen reconociendo. En cuanto a su aporte a la educación, él sostenía de que un país educado era un país que podía salir adelante. Por lo tanto, él buscó las formas, buscó las técnicas de cómo llegar a la población, porque él pretendía que toda la población recibiera educación gratuita. Se formó la Comisión Nacional de Alfabetización. También se crearon las escuelas rurales. Las escuelas rurales estaban, como su nombre lo dice, en las áreas rurales, y estas eran atendidos por maestros que ellos se tenían que acomodar a los horarios en los cuales las personas podían llegar y recibir esa educación. Si ellos se organizaban y decían que en la tarde podían trabajar, a esa hora trabajaban en esas escuelas rurales, o si decían que durante la noche podían trabajar, los maestros tenían que llegar y trabajar durante la noche. También se crearon las escuelas tipos federaciones, las cuales nos muestran, ¿verdad?, que tenía doble finalidad, como la era enseñar un oficio a las personas que asistían, que podría ser la costura, podía ser la elaboración de zapatos, podía ser corte y confección, pero su visión era de él enseñarlos a leer y escribir, y también de que ellos tuvieran una ocupación que pudiera generarles ingresos. También se crearon las escuelas normales para la formación de maestros, porque él le apuntaba al 100% que un país salía adelante si tenía educación. Dentro de sus aportes como gobierno, él promovió también la nacionalización de la empresa eléctrica, la construcción de la carretera al Atlántico, romper el monopolio de los ferrocarriles en Centroamérica y la construcción de un puerto. Esa era su visión de él y logró realizar estos aportes como parte de su gobierno. También vemos los beneficios que se tienen gracias a la Revolución de 1944. Dentro de ellos vemos la reforma bancaria y monetaria, la ley de fomento industrial, la constitución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, que vemos que hasta el día de hoy se mantiene, la creación del Ministerio de Trabajo y la promulgación del Código de Trabajo. Vemos de que ya habían muchas mejoras y beneficios para las personas trabajadoras. Ya no era simple y sencillamente que se violaran sus derechos, sino que ellos ya contaban con derechos desde esta época. También, como vemos, la construcción de escuelas tipo federación, la carretera al Atlántico, la planificación de la central hidroeléctrica de Curún-Marinalá, la fundación del Banco Nacional de Guatemala. También tenemos la aprobación de la autonomía de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Principalmente también recordamos el reconocimiento de la mujer como ciudadana y en consecuencia se le dio el derecho a poder ejercer el voto y el código de trabajo que ya regía desde esa época a favor de la clase asalariada. Vemos que es un gobierno que tenía una visión muy amplia. Vemos de que él buscaba el bien común, no el bien propio. Y vemos de que fue un gobierno que luchó siempre por el pueblo. Y como en su discurso nos dice, cueste lo que cueste, pese lo que pese, yo intentaré sacar de la miseria a mi pueblo y darles a todos el mayor bienestar posible, basándome en los modernos canones de la democracia. Si todos tuvieran esta visión, los gobernantes, yo pienso que Guatemala fuera un país próspero, un país donde no existiría la impunidad, un país en donde todos lucharían por salir adelante, trabajar y ser un país dependiente y no dependiente del el mandato de otros países. Gracias por su atención. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes el tema de la Revolución de 1944.